Joder, pues ahí tienes. Oye, unanimidad. Venga, Angelito. Fíjate ese grande Nadal que hace normal esa foto y el Angelito. Y que os pone de acuerdo a todos. Sí, señor Guas, buen apunte. He conseguido lo que quería, que os pusieseis de acuerdo. Los ha recogido de la senda. Los ha hecho humanos. Efectivamente, del barbecho y los ha metido en la senda. Si Manolo. Es ser como vosotros, yo prefiero ser diferente. Manolo, ¿a quién sacarías del 11 del Madrid para meter a Ceballos? Pues a Kroos o a Modric. Guas, ¿ves a Ancelotti ganando la Champions y yéndose a Brasil? Sí, cabreado y se va. Miguel, ¿qué le dirías a Laporta si lo tuvieras enfrente? Miguelito. Miguel Rico. Tío, me ha pillado por sorpresa porque hay tantas cosas para decirle, pero bueno, le diría que sí es verdad que vamos a salir de esta. Buen día, le dirías, ¿no? Pues es una persona educada. O buenas noches, buena nit. Roberto Palovar, Christensen lesionado, Courtois vuelve tocado. ¿Tiene sentido estas fechas FIFA? No, estoy de acuerdo con Tomás. Hombre, por favor. David, ¿este parón de selecciones beneficia o perjudica al Valencia de Baraja? Pues yo creo que debería beneficiarle porque tiene más tiempo para trabajar pues las cosas que tiene que mejorar. Santi, ¿a qué seleccionador te recuerda de la Fuente? Oh, qué buena pregunta. A Del Bosque. No, qué buena pregunta. Bueno, si quieres, piénsatelo mientras pregunto. Piénsatelo, tienes 20 segundos. Tienes el comodín del público, si quieres. Te precipites, Santi. Siro, ¿qué jugador español te gusta? A Joaquín Love. A Joaquín Love. Ah, mira. Siro, ¿qué jugador español te gustaría ver en el Madrid? ¿Qué jugador español? Sí. Pues Gabri Veiga. ¿Veira? Veiga. Antoñito Ruiz, yo he anotado en su último partido con el Chelsea y su último partido con Portugal. ¿Se equivocaría el Atleti dejándolo ir? Un fenómeno, Joao Menino. ¿Pero se equivocaría dejándolo ir o no? Lo que quiere el Atleti es que no pare de hacerlo bien para poder venderlo. A ver, lo que quiere el Atleti es otra cosa. Digo que si se equivocaría el Atleti dejándolo ir. No se equivocaría. Vale, pues ya está. Dicho queda. Queridos, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos. Joseba, enhorabuena, enhorabuena por la tertulia. El último que decía eso se puso en esta silla, O sea que fue vete preparando. Has estado hoy de maravilla. Menos algún del lead de José Santiago Cañizares, el resto de maravilla. Te hablar, te has saludado, no se lo ha olvidado. Exacto. Hoy aparte buenas noches, mucho foto, Se nota, no sé. Sí. Muy bien. Adiós a todos, gracias. Buenas noches, adiós, semana. Que descanséis. Nos vamos, señores. Volvemos mañana, Ya será en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Las 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós. Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 27 al 2 de abril, es decir, después de este programa de hoy, arrancará la Semana Santa el próximo domingo. Será Domingo de Ramos. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche. Programa que, naturalmente, te llega gracias al pedazo de equipo que tiene este espacio. En la realización, el supermanitas Javier Campos. Ojo, porque te vamos a contar cuáles son los canales de contacto con nuestro programa y lo hacemos con la mensajera Yolanda Guirado. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues la mensajera aquí está una semana más y traigo un mensaje para esos oyentes a los que les apetece contactar con nosotros. Pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es, también un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Y si lo prefieren, pueden mandarnos una nota de voz del WhatsApp. El número de WhatsApp es el 650-564-504. Por cierto, desde hoy hasta que nos comamos las uvas, ¿cuántos días quedan para acabar el año? 279 días, Adolfo. 279 días. Todavía queda año para disfrutarlo. Bueno. La dama oscura del programa y la crónica negra nos la trae Mónica García. Buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy abrimos el expediente de la matanza de Jonesboro, de la que se van a cumplir 25 años esta semana. Te resumo, los protagonistas, 2 niños de 11 y 13 años a los que sus compañeros de colegio acosaban. ¿Cómo decidieron resolverlo? De la peor forma. 1, 2, 3.
Después de la Crónica Negra tendremos nuestro especial. Por tanto, la especialista del programa es Carmen Cerván. Muy buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Hoy a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, vamos a poner sobre la mesa el siguiente planteamiento. ¿Se puede frenar el envejecimiento? Es más, ¿se podría llegar a conseguir rejuvenecer nuestro cuerpo? Bueno, pues en esas está un señor que se llama Brian Johnson, americano, multimillonario, está detrás del proyecto Blueprint, que es apasionante, y en ello vamos a entrar después de las noticias de las 2, 1 hora menos en Canarias. El Dati de Question del programa, el hombre que resuelve el porqué de las cosas, bueno, que lo intenta, digo. Pedro González, buenas noches. Buenas noches, Arjona. A partir de las 3:02 en Canarias sabremos por qué el Amazonas es único en el mundo, y si te gusta mucho esa zona te llamarán Amazona. Si hay algo que importa son las algas, y las algas desaparecen algo. Seguro que pasaría algo con la falta de algas. Por cierto, me entró sueño la semana pasada después de comer y todavía no me he despertado. A ver si hoy averiguo por qué. Y si todo esto te parece una micción imposible, esta noche escucharemos lo que me ha contado un médico sobre las ganas de hacer pis. Tenemos comunicación de los oyentes, cosas que nos han contado. Por ejemplo, a través de Facebook, Paco Rendón recomienda a toda persona que escuche en la madrugada de domingo al lunes la noche de Adolfo Arjona. Entre otras cosas dice, grandísimo profesional, su programa abarca un montón de temas, son temas que instruyen, te curten. Por favor. Ahora nos dirá Adolfo Arjona lo que ha pagado a Paco Rendón para que escriba esto en Facebook, ¿eh? Qué bueno, tenemos un mensaje de audio. Tenemos un audio muy propio para lo que se avecina dentro de una semana, que es la Semana Santa. Una saeta de un oyente. Señora Arjona, como se acerca la Semana Santa, quisiera hacer un peculiar homenaje a la Semana Santa cantando una saeta. Se titula El mar. El mar. Brum, brum. Madre mía. Mar. Estas horas son muy peligrosas, muy peligrosas. El Memorias del programa, él nos va a llevar a hacer un ejercicio de memoria. Andrés García, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Haremos un ejercicio de memoria. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a traer asuntos que fueron noticia hace justo un año. Por ejemplo, el guantazo de Will Smith a Chris Rock o el anuncio de la retirada del actor Bruce Willis por enfermedad. ¿Tendremos la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Eso lo sabremos esta noche. En todo caso, antes... Esta es una semana que en la historia de la Crónica Negra se escribió un escalofriante suceso. En la mañana del 24 de marzo de 1998... Mitchell Johnson y Andrew Golden, de 11 y 13 años, se detuvieron en las inmediaciones de un bosque, desde el que podían contemplar el recinto de la escuela secundaria de Jonesboro, en Arkansas. A su lado se esparcía un auténtico arsenal. 2 pistolas, 3 rifles con mirada telescópica, un cuchillo, un machete, una ballesta y ropa de camuflaje para pasar desapercibidos. La ira se retorcía en el corazón de aquellos muchachos. Andrew odiaba a todas aquellas chicas del colegio que lo habían rechazado. Y Mitchell sentía un profundo rencor por aquellos compañeros que se burlaban de su obesidad, apodándolo cerdo. Pocos minutos después, comenzó un tiroteo que causó pavor entre los alumnos y profesores del centro. El patio de la escuela se convirtió en un caos de sangre y de muerte. 5 niños perdieron la vida y 11 resultaron heridos. Una vez más toca hablar de crímenes cometidos por menores de edad, cuyas víctimas son compañeros de escuela. Esta semana, el viernes 24 de marzo, se cumplen 25 años de la masacre de Jonesboro.
Para recordar exactamente qué pasó, quiero saludar a Cristian Rodríguez. Él es criminólogo, analista en terrorismo internacional y crimen organizado. Es delegado en Chile de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Cristian, muy buenas noches desde España. Bienvenido a COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Un gusto estar aquí otra vez de nuevo. Cuéntanos en primer lugar quiénes eran Mitchell Johnson y Andrew Golden. ¿Quién eran estos niños de 11 y 13 años? Bien, por un lado, Andrew, niño de 13 años que era originario de Jonesboro, era pues lo que podemos encontrar, incluso como describían sus padres, que era también un niño cercano, cariñoso, pero que fue poco a poco transformándose en lo que acabó siendo, que es un asesino en masa. Las motivaciones en este caso era porque era rechazado por las chicas del colegio que él intentaba acercarse. Por otro lado, Mitchell Johnson, de 11 años, él era originario de Minnesota. La relación que tiene entre ellos es que eran primos. Ya de pequeños se trasladó con la madre a Jonesboro, donde ya de bien pequeño pues también tuvo bastante la cultura del rifle, porque Jonesboro tiene una cultura de tener rifles y también de la caza. En el caso de la motivación del mismo, es porque, como bien describías en la introducción, ya recibía de bien pequeño bullying por parte de los compañeros y era también apodado como cerdo. Y ahí teníamos aquí un caso muy semejante, que es que también la actitud del niño de bien pequeño era cercana, era cariñosa, pero que poco a poco fue mutando en lo que se acabó convirtiendo finalmente. Cristian, cuando recordamos casos así, realmente cuesta creer y entender que dos menores con 11 y 13 años puedan planear y ejecutar una masacre así. Igual que cuesta entender, al menos en España, que puedan tener acceso fácil a las armas. Lo planificaron, se entrenaron. ¿Esto fue realmente así? Al menos eso confesaron cuando fueron detenidos, ¿no? Exactamente. Mira, por un lado, Mitchell y Andrew, como buenos primos, también pasaban mucho tiempo juntos. ¿Y qué hacían? Pues estaban en casa de uno o en casa de otro, pues jugando, viendo películas. Y entre esas películas que veía, pues veía películas de acción, tipo Rambo, y las que estuvieran en ese momento en la televisión. Y en uno de esos días, Mitchell le comentó a Andrew que quería acabar con la vida de todas las personas quienes les hacía bullying, por lo que empezaron a redactar y a diseñar un plan para acabar con la vida de todos los niños y niñas del colegio. Dentro de ese plan está la preparación del material y elementos de supervivencia, como podría ser el caso de linternas, machetes, latas de conserva, carne deshidratada, entre otros. Es decir, ya vemos que los niños tienen una capacidad de prevenir y de predecir lo que podría ser el estar solos en el bosque, porque tenían planeado que después del tiroteo se iban a trasladar luego al bosque y iban a vivir pues de la naturaleza. Por ello lo de tener productos que fueran pues perennes, que no caducaran. Relacionado luego con el posicionamiento para ejecutar a todos sus compañeros y compañeras, vieron que un tiempo atrás hubo un simulacro de incendios donde todas las personas que salían del colegio se dirigían a un espacio en concreto del patio del colegio, por lo que decidieron luego colocarse en una zona del bosque que era colindante al colegio y que además les otorgaba una mayor altura, un mejor posicionamiento, por lo tanto mejor visión, además que les ayudaba en el camuflaje y estaba a una distancia pues inferior a 100 metros, una distancia que es perfecta para no fallar, y esto lo conocerán los miles de cazadores que puede haber en el mundo, que ya sé cómo partíamos. Ellos venían también de una formación ya desde bien pequeños en el arte de la caza. Dos mentes y dos conductas absolutamente criminales. Lo que realmente choca es que estamos hablando de individuos de entre 11, uno de ellos, y 13 años el otro. ¿Qué ocurrió con estos chicos, con Mitchell y Andrew? ¿Qué fue de ellos en aquel momento y qué se sabe 25 años después? Pues mira, como bien indicas, lo que ocurrió es que incluso el mismo día que ocurrieron los hechos, pues el día antes de la fecha de la masacre, ya se dio que Mitchell entró en el colegio con un cuchillo y se acercó también a una niña que había en el colegio, que la cual le gustaba y le pidió para salir. De ahí la chica lo rechazó de una manera pues que no fue agradable, como era ya algo muy habitual, como trataban a Mitchell el resto de alumnos del colegio. Y ahí Mitchell sacó de repente un cuchillo, el cual entró en el colegio para amenazarla, por lo que una profesora se percató de lo que estaba ocurriendo y se acercó pues para pararlo. En este caso también Mitchell
pues, también amenazó a la profesora y acabó pues entregando el arma, y se desconoce también si este niño, Mitchell, fue también expulsado o directamente pues pasó, pues no se tomaron ningún tipo de medidas en el asunto. A lo cual esto ya fue una de las motivaciones también, como se considera que luego el martes 24 de marzo, Andrew y Mitchell pues se quedaron luego en la madrugada en casa del abuelo de Andrew preparando todo lo que iba a ser el plan que van a ejecutar, y ahí es donde también el abuelo tenía pues el apartamento, como bien se describía en la introducción de la historia de ellos. Por un lado, el abuelo de Mitchell de Andrew aportaba las armas, pero también Mitchell aportó el vehículo de la madre, también apropió también el armamento y además también comida y ropa de camuflaje. Y referente al día de los hechos, que fueron el día 24 de marzo, se posicionaron a las 8 de la mañana en las inmediaciones del colegio, donde Mitchell se quedó fuera del colegio y posicionado a unos 100 metros aproximadamente del patio donde iban a ejecutar a todos los mismos niños. En ese caso, Andrew ingresó en el colegio y, sabiendo que tenían ya previsto que todos los alumnos, al activar la alarma de incendios, se iban a desplazar hacia el patio, pues ahí es cuando, al activar la alarma, volvió a la zona donde estaba Mitchell protegiendo y salvaguardando sus armas. ¿Para qué? Pues para ya prepararse para la ejecución. ¡Qué barbaridad! En este caso. ¡Qué barbaridad! En este caso ya, pues, ya sabemos lo que pasó. ¿Estos tipos acabaron en la cárcel o en algún centro de menores? Pues sí, lo que ocurrió, como son menores y como ya indica la ley en Arkansas, los menores de 16 años no pueden ser ejecutados. No pueden ser penados a pena de muerte. Lo que ocurrió en este caso es que estuvieron hasta los 18 en un correccional, y luego, pues por la categoría de portar armas y la tipología delictiva, se le prolongó hasta 21 años. Ahí, pues salieron de cárcel, donde, pues nada, lo que ocurrió es que uno de ellos portaba también una vez drogas, fue detenido y fue también metido en cárcel. Estuvieron entrando y saliendo, y donde uno de ellos, por ejemplo, Mitchell, que es uno de los casos pues de los más claros, donde fue detenido y condenado en 2008 a prisión por posesión de marihuana, y además que estaba trabajando en una gasolinera. Un cliente se dejó la tarjeta de crédito del mismo, y ahí es cuando Mitchell pues lo que decidió pues es usar la tarjeta en su beneficio, y ahí fue ingresado en cárcel hasta que salió luego en 2015. Luego, por otro lado, Andrew no tuvo tampoco una mejor suerte y falleció en un accidente de tráfico en 2019, donde casualmente no fue él el autor o la persona que provocó el accidente. Un suceso como este puso de nuevo en tela de juicio el acceso a las armas en los Estados Unidos. El propio presidente del país en aquel entonces, Bill Clinton, se lamentó públicamente por lo que había sucedido. Dijo sentirse profundamente entristecido. Yo, como ustedes, no entiendo qué motivos oscuros pueden conducir a un joven a hacer algo tan terrible como esto. Como presidente, he visto a muchos niños asesinados por fanáticos políticos, y casos como este son más difíciles de entender. Ahora lo que podemos hacer es rezar por la paz y por la recuperación de sus familias. También debemos orar por la familia de los autores de los hechos, porque para ellos debe ser un grave sufrimiento. Cristian, ¿ha cambiado algo en las escuelas de los Estados Unidos en los últimos 25 años? Pues, Adolfo, tristemente lo que ocurre en Estados Unidos es que, incluso a pesar del lamento de Bill Clinton y también que el gobernador de la época de Arkansas dijo que esto no era un caso único y aislado, que esto era una enfermedad que también era expuesta por la violencia, ya sea real o ficticia, vemos que se están cumpliendo los mismos patrones, que lo mismo se quiere culpar a algo que no conocemos, como puede ser el tema de las películas violentas, igual que actualmente, en este momento también se han hecho pues apologías relacionadas con los videojuegos violentos. ¿Qué ocurre? Que tampoco no se han hecho ningún tipo tampoco de políticas que les favorezcan, y ya la ley desde 1998 no ha cambiado absolutamente en nada. Por un lado, y razonablemente, no se aplica la pena de muerte, como hemos dicho anteriormente, menores de 16 años, y a pesar de que tuvieran 11 y 13 años, que no es también un arma social. Además que existen plataformas que buscan pues endurecer las penas en este tipo de casos, y ya que los niños, en este caso, de 11 y 13 años, tendrían una pena de prisión para rehabilitarlos, porque ya no es únicamente meterlos, encerrarlos y castigarlos, sino también de que estos niños en algún momento tendrán que salir
se tienen que educar, se tienen que rehabilitar, se tienen que ser conscientes de los hechos que han pasado. Y además que luego, por otro lado, la Asociación Nacional de Rifle también tiene mucha fuerza y mucha presencia dentro de las fuerzas políticas. Evidentemente lo que no van a hacer es pues privar, según la segunda enmienda que tiene Estados Unidos, que es la posesión de armas, ya que es su propio derecho por ley. Vemos aquí la presencia de la cultura del arma, que está muy presente, muy arraigada en la sociedad norteamericana. Cristian Rodríguez, criminólogo, gracias por atenderme la conexión perfecta con Chile. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Parece claro que el principal motivo que empujó a Mitchell y a Andrew a cometer sus crímenes fue el desprecio de sus compañeros de escuela. En el caso de Mitchell se podría hablar incluso de acoso escolar, un lastre que ha llevado a muchos jóvenes a rebelarse de la manera más violenta y brutal. Quiero recordar esta noche una conversación que mantuve hace un tiempo con el psicólogo Javier Pérez, presidente de la asociación No al Acoso Escolar, donde abordamos las posibles soluciones a uno de los problemas, sin duda más desagradables, con los que se tropiezan los estudiantes en las escuelas. Javier, buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Oiga, la manera en la que desde hace unos años estamos concienciando a la sociedad sobre el acoso escolar, probablemente la mayor visibilidad de estas cosas que ocurren, ha servido para aminorar estas situaciones en los centros educativos. Lamentablemente, a la vista de los resultados que se están publicando en diferentes investigaciones que se están haciendo, tenemos que decir que lamentablemente no. Los datos son cada vez en aumento y puede ser que sean más visibles, como has comentado antes, o bien puede ser porque haya más casos. El caso es que, de una manera o de la otra, lo que se está haciendo no tiene resultados efectivos. Las situaciones más comunes a las que suelen enfrentarse las víctimas, ¿cuáles son? El acoso más habitual en todos los casos es el acoso verbal, el insulto, el mote, la burla. Ese es el insulto cotidiano, el de cada día, y eso es lo tremendo del acoso. El acoso se vuelve una violencia normal, habitual. Es habitual que a alguien pues le digan el gordo, la ballena, y entonces es algo rutinario. Esa violencia normalizada es la semilla del acoso escolar. Y eso se convierte en lo que muchas veces oímos, es que son cosas de niños. Claro, estamos tan acostumbrados a ver que los niños insultan y se dicen cosas que parece que sean normal y natural. Y no es normal que nos dirijamos entre iguales de una manera violenta, ¿no? Y es el primer paso a una escalada que supone el acoso escolar. Y cuando hablamos de acoso escolar, en escena siempre ponemos al verdugo y a la víctima. Pero, oiga, ¿los padres de los niños que provocan acoso son parte importante a la hora de erradicar ese comportamiento abusivo? Importante, lo fundamental. Estamos hablando de una visión muy muy clásica, ¿no?, del acoso, que es el que pega y el que recibe, y no es así. El acoso es cosa de todos, es cosa del que pega, del que recibe, del que lo ve, del profesor, de la institución escolar, de las políticas educativas y por supuesto de las familias. Tras cada chaval que acosa a otro, está claro que un chaval que acosa no es feliz, porque nadie que sea feliz necesita humillar a otra persona. Y tras eso, seguro que si encontramos una familia que está consintiendo que eso suceda, que dicen algo le habrán hecho, porque mi hijo no es así, que está justificando lo que hace su hijo y que no tiene capacidad para ponerle límites. Todo eso genera que los chavales sean unos pequeños tiranos y que ese poder lo extiendan sobre otras personas haciéndoles daño. Hablamos de acosadores, de víctimas, de padres, hablemos ahora de centros educativos. ¿Tiene usted la impresión de que los centros educativos en nuestro país ejercen la vigilancia necesaria para poder, si no digo erradicar, a menos aminorar ese tipo de situaciones? Mayoritariamente no. Mayoritariamente los centros escolares dejan mucho que desear. Hay que tener en cuenta que los profesores no están formados. Actualmente incluso los maestros que acaban la facultad, acaban de estudiar, los psicólogos, los pedagogos, en su carrera nadie les ha hablado de acoso escolar. Sigue siendo una realidad oculta incluso a esos niveles de formación. Entonces no están preparados. Lamentablemente la política extendida en España actualmente contra el acoso escolar depende del tutor que te toque.
Si tienes un tutor o una tutora que es una persona excelente y que está comprometida, no te va a pasar nada ese año. Pero si el año siguiente te toca otro tutor que a lo mejor no está tan preparado, lo vas a sufrir. No puede ser. Necesitamos ya de una vez programas eficientes, que sea el profesor que sea, el niño esté seguro en el colegio. ¿Asociaciones como la que usted preside, No al Acoso Escolar, ayudan? Claro, estamos ayudando continuamente. Nuestra misión es ayudar a las personas que lo están pasando o que lo han pasado y aún lo llevan dentro, y tenemos muy claro que para ayudar al máximo número de personas, lo mejor para acabar con el acoso es evitar que empiece. Y dedicamos muchos esfuerzos a la prevención. Nosotros trabajamos con un programa, no es que sea nuestro, sino que trabajamos con ese programa que se llama Tutoría entre Iguales, en la que los mismos chavales de 2 cursos superiores son tutores de los chavales, ¿no? O sea, por ejemplo, los de tercero de la ESO tutorizan emocionalmente y de una manera de protección contra el acoso a los de primero de la ESO. Cualquier cosa que les pasa, automáticamente actúan. Se evita lo que es el acoso, ¿no? Que es una reiteración del maltrato. Ya la primera ya se actúa. Se rompe la ley del silencio, porque si se lo dices a un compañero, no te estás llevando. Entonces, de alguna manera, le estás haciendo la situación muy difícil a la existencia del acosador, porque nadie se ríe y nadie se calla cuando sucede eso. Uh-huh. Y esa es la solución clave, ¿no? El poder lo tienen los mismos chavales. Javier, ¿cómo está el panorama a nivel legal? Quiero decir, ¿qué suele ocurrirle a un acosador cuando se descubre que es un acosador? Bueno, la verdad es que no existe hasta los 14 años, ya sabemos que son inimputables, y luego incluso a nivel de disciplina escolar, ¿no? Lo habitual en los casos de acoso escolar que se descubre y a los que estamos ayudando es que sea la víctima la que tenga que acabar cambiando de centro. Dices, a ver, no tendría que cambiar nadie, por supuesto, tendríamos que ser capaces de solucionarlo, pero en todo caso, que se tendría que ir es el agresor, porque ¿qué mensaje estás recibiendo? Tú eres la víctima y tú eres la que tienes que cambiar de centro, y la persona que agrede se queda en su propio centro, y eso estamos todavía muy lejos, ¿no?, de que las personas que agreden tengan consecuencias por sus comportamientos, y es importante, ¿no?, porque el que la hace tiene que recibir un mensaje, y un mensaje sobre todo constructivo, es decir, bueno, no hagas eso, así no se hace, pero sí que puedes hacer otra cosa, ¿no? Eso así sí. Y es importante porque lo que hemos dicho antes, nadie que acosa es feliz, y tenemos que poner también muchas ganas en trabajar con ese chico acosador porque lo necesita. Javier, gracias por tu tiempo, gracias por atenderme, un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Es tremendo la historia de estos 2 chicos, estos 2 criminales, que luego la vida, naturalmente, los puso y los dejó en su sitio. Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias. Lo hacemos con este sonido que me ha recomendado una joven amiga, compañera, prometedora profesional de la comunicación. Ella es Clara, pues para ella y para las prometedoras estrellas de la comunicación. Noticias y luego seguimos. I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull up in the roadster, SVI. Overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the part time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon song, but a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done.